Capítulo 32. El peso de las consecuencias había caído de pronto 2 años atrás, cuando una noche Fabio, al penetrarla, le susurró que quería tener un hijo. Tenía la cara tan cerca de la suya que Alice notó como su aliento le acariciaba la mejilla y se perdía entre las sábanas. Lo trajo hacia sí y le puso la cabeza entre el cuello y el hombro. Un día, cuando aún no estaban casados, él le había dicho que aquel hueco era perfecto para su cabeza, que estaba hecha para descansar allí. ¿Tú qué dices?, le preguntó Fabio, con la voz ahogada en la almohada. Alice lo estrechó más fuerte, sin poder contestar. Se había quedado sin habla. Lo había oído cerrar el cajón donde tenían los preservativos y había doblado otro poco la rodilla derecha, para dejarle espacio. Se estuvo todo el rato con los ojos abiertos y acariciándole el pelo acompasadamente. Guardaba aquel secreto desde que iba al instituto, aunque nunca le había ocupado el pensamiento más que un momento. Lo tenía apartado como algo en lo que ya pensaría algún día. Y esa noche se le presentó de pronto como un abismo abierto en el techo negro del cuarto, monstruoso e incontenible. Quiso decirle a Fabio que parase un momento, que tenía que decirle algo, pero él se movía tan lleno de confianza que no se atrevió, aparte de que tampoco lo habría entendido. Fue la primera vez que eyaculaba dentro de ella, y al sentirlo pensó que aquel viscoso líquido cargado de promesas que se depositaba en su cuerpo seco se secaría también sin dar fruto. No quería hijos, o quizás sí. Nunca se lo había planteado, no pensaba en eso. No menstruaba más o menos desde la última vez que se había comido un pastel de chocolate entero. Pero ahora Fabio quería un hijo y ella debía dárselo. Debía dárselo porque él consentía en hacer el amor con la luz apagada, desde la primera vez que lo hicieron en su casa. Porque cuando acababa y descansaba, sin decir nada, solo respirando, ella sentía que el peso de aquel cuerpo conjuraba todos sus miedos. Porque, aunque no lo amaba, él amaba por los dos y eso los salvaba. Desde aquella noche el sexo tuvo otro sentido, un fin concreto, que pronto los llevó a descartar cuanto no fuera estrictamente necesario. Pero transcurrieron semanas, meses, y nada ocurría. Fabio acudió a un especialista y resultó que, hecho el cómputo de espermatozoides, era apto. Esa noche, abrazándola estrechamente, se lo dijo a Alice, y al punto añadió que no se preocupara, que tampoco era culpa suya. Ella se apartó y corrió a llorar al cuarto de al lado. Fabio se odió porque en realidad pensaba, o mejor, sabía que la culpa era de ella. Alice empezó a sentirse espiada. Llevaba una cuenta falsa de los días, hacía marcas en la agenda del teléfono, compraba compresas y las tiraba sin usar, los días adecuados rechazaba a Fabio diciéndole que no se podía. A escondidas, él llevaba la misma cuenta. El secreto de Alice se interponía entre ellos como un muro transparente que los alejaba cada vez más. Siempre que Fabio mentaba médicos, tratamientos o la causa del problema, el semblante de Alice se ensombrecía y ya podía él estar seguro de que a las pocas horas lo esperaba una riña por cualquier pretexto que ella inventara, tonterías siempre. El cansancio acabó venciéndolos. Dejaron de hablar del tema y, junto con las palabras, también la práctica del sexo se espació, hasta quedar reducida a un cansino rito de viernes por la noche. Los dos se duchaban antes y después, por turno. Cuando Fabio volvía del baño, con la cara brillante aún de jabón y ropa interior limpia, Alice, que entre tanto se había puesto la camiseta, le preguntaba si ya podía ducharse. Y cuando a su vez regresaba a la habitación, lo encontraba dormido, o al menos con los ojos cerrados, tendido de costado y ocupando estrictamente su lado de la cama. Aquel viernes no fue distinto, por lo menos al principio. Alice se fue a la cama la luna pasada, después de estar toda la tarde en el cuarto oscuro que Fabio había habilitado en su despacho como regalo por el 3er aniversario de casados. Él bajó la revista que estaba leyendo y se quedó mirando los pies descalzos de ella, que se adherían al parquet. Alice se deslizó entre las sábanas y lo abrazó. Fabio dejó la revista en el suelo y apagó la luz de la mesita. Procuraba que aquello no se convirtiera en una rutina, un sacrificio debido, aunque la verdad resultaba clara para ambos. Ejecutaron una serie de actos que el tiempo había consolidado y lo simplificaban todo, hasta que Fabio, ayudándose de los dedos, la penetró. A Alice le pareció que sollozaba, aunque no estaba segura porque, para evitar el contacto con su cara, tenía la cabeza ladeada. Pero notó que se movía de otra manera, que embestía con más fuerza y frenesí de la habitual.
que de pronto paraba, respiraba fuerte, proseguía, como dividido entre el deseo de penetrar más hondo y el impulso de escapar de ella y del cuarto. Y en un momento dado lo oyó sorberse. Cuando acabó, Fabio se retiró enseguida, bajó de la cama y, sin encender la luz siquiera, fue al baño. Tardó más de lo habitual. Alice se desplazó al centro de la cama, donde las sábanas estaban aún frescas, se puso la mano en el vientre, en el que nada sucedía, y pensó que por primera vez no podía culpar a nadie, que todos aquellos fallos eran solo suyos. Fabio regresó a la habitación a oscuras y se tumbó dándole la espalda. Le tocaba ducharse a ella, pero no se movió. Sentía que iba a ocurrir algo, estaba en el aire. Aún un minuto, quizá dos, tardó él en hablar. Ali. ¿Sí? Él calló un momento antes de decir en voz baja. Yo, así no puedo más. Alice sintió que las palabras se le agarraban al vientre como plantas trepadoras brotadas repentinamente en la cama. No contestó. Dejó que él continuara. Sé lo que pasa. Su voz era más clara, resonaba en el cuarto con un eco metálico. Tú no quieres que me meta, ni siquiera que hable, pero, se interrumpió. Alice, cuyos ojos se habían habituado a la oscuridad, podía distinguir la forma de los muebles, la butaca, el armario, la cómoda con espejo, en el cual nada se reflejaba y lo sentía como una presencia quieta y opresiva. Recordó la habitación de sus padres y pensó que se parecía a la suya, que todos los dormitorios del mundo se parecían. Y se preguntó qué temía más, si perderlo a él o perder todas aquellas cosas. Las cortinas, los cuadros, la alfombra, toda la seguridad bien doblada en los cajones. Esta noche apenas has comido un par de calabacines, prosiguió Fabio. No tenía hambre, replicó ella casi automáticamente. Y pensó, era eso. Y ayer igual. La carne ni la probaste. La hiciste trocitos y la escondiste bajo el mantel. ¿Qué crees que soy? ¿Idiota? Alice se agarró a las sábanas. ¿Cómo había podido creer que él no se daría cuenta? Y pensó en los cientos, los miles de veces que había escondido comida delante de su marido, y se preguntó con rabia qué habría pensado él. Y supongo que también sabrás lo que comí o dejé de comer anoche, y antenoche. Explícame qué pasa, repuso él, en voz más alta esta vez. Dime por qué te repugna tanto la comida. Ella pensó en su padre cuando tomaba sopa, para lo cual inclinaba la cabeza sobre el plato y sorbía de la cuchara ruidosamente, en lugar de metérsela en la boca como todo el mundo. Pensó con asco en la papilla que le veía masticar a su marido siempre que cenaba sentada al frente. Pensó en el caramelo de Viola, lleno de pelos pegados y con un sabor a fresa sintético. Y pensó por último en sí misma, mirándose en el gran espejo de su antigua casa sin camiseta, y en la cicatriz de aquella pierna inútil, excrescencia del tronco, y en el frágil equilibrio de su silueta, y en la sombra sutil que las costillas proyectaban sobre el vientre y que ella estaba dispuesta a defender a toda costa. ¿Qué quieres? ¿Que empiece a atracarme? ¿Que me deforme para tener a tu hijo? Habló como si el hijo ya existiera en algún lugar del universo. Y dijo tú con toda intención. Si tanto te importa, puedo someterme a un tratamiento, tomar hormonas, medicinas, las porquerías que hagan falta para que tengas un hijo. Así dejarás de espiarme. La cuestión no es esa, repuso Fabio, que de pronto había recuperado toda su irritante seguridad. Alice se desplazó al borde de la cama para alejarse de aquel cuerpo amenazante. Él se giró boca arriba. Tenía los ojos abiertos y la cara contraída, como si tratara de ver algo en la oscuridad. Ah, ¿no? Tendrías que pensar en todos los riesgos, especialmente en tu estado. En tu estado, se repitió mentalmente Alice. Y quiso doblar la pierna coja para demostrarse a sí misma que la dominaba, aunque apenas pudo moverla. Pobre Fabio, con una mujer coja y... No llegó a concluir. La última palabra, que ya vibraba en el aire, se le atragantó. Una parte del cerebro, dijo él, pasando por alto el comentario y como si una explicación científica pudiera volverlo todo más sencillo, el hipotálamo controla el índice de masa grasa presente en el organismo. Si este índice cae a niveles muy bajos, la producción de gonadotropina cesa. El mecanismo se bloquea y las menstruaciones desaparecen. Pero esto es solo el primer síntoma. Ocurren otras cosas más graves. La densidad de minerales en los huesos disminuye y sobreviene osteoporosis. Los huesos se desmenuzan como hojaldre. Habló como médico, exponiendo causas y efectos en tono monótono, y como si conocer el nombre de un mal equivaliera a curarlo.
Alice pensó que sus huesos ya se habían desmenuzado una vez y que todo aquello no le interesaba. Basta con elevar ese índice para que todo vuelva a ser normal, concluyó Fabio. Es un proceso lento, pero aún estamos a tiempo. Alice se había incorporado y se apoyaba en los codos. Quería irse de allí. Pues qué bien. Seguro que lo tenías preparado hace tiempo. Es la solución, ni más ni menos. También Fabio se había sentado. Le cogió un brazo, pero ella se desasió. Él la miró a los ojos, en la penumbra. Ya no es solo problema tuyo. Alice se negó con la cabeza y replicó. Pues sí, porque a lo mejor eso es lo que quiero. ¿No lo habías pensado? Que mis huesos se desmenucen, que se me bloquee el mecanismo, como tú dices. Fabio soltó tal manotazo en la cama que ella se sobresaltó. ¿Y ahora qué piensas hacer, Lo provocó más. Fabio dio un bufido con violencia, la misma violencia que le tensó los brazos. Tú no eres más que un egoísta y una mimada. Se dejó caer en la cama y de nuevo le dio la espalda. Los objetos parecieron retornar de pronto a su sitio en la oscuridad. Se hizo el silencio, aunque un silencio impreciso en el que se oía un débil zumbido, como el rum rum de las viejas películas de cine. Alice aguzó el oído para averiguar qué era. Vio entonces que su marido daba leves sacudidas y comprendió. Eran sus sollozos reprimidos, que semejaban una vibración rítmica de la cama. Aquel cuerpo clamaba porque ella tendiera la mano y lo tocara, le acariciara el cuello y el pelo. Pero Alice no hizo nada de eso, sino que bajó de la cama y se fue al baño dando un portazo.